Muy buenos días. Vamos a iniciar la semana 19 del portal Aprendo en Casa. Para esta ocasión el título es Contamos las situaciones adversas que enfrentamos en nuestros grupos de amigos. Por lo tanto, vamos a presentar el propósito para esta semana. Es planificamos, escribimos y revisamos nuestro testimonio sobre las situaciones adversas que enfrentamos en nuestros grupos de amigos. La competencia para esta ocasión será escribimos textos. Reflexionamos sobre el tema de la semana. Los grupos de amigos o amigas son muy diversos, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades, sus propias características, sus gustos. A veces son compartidos, a veces son singulares, pero al mismo tiempo cada integrante pone de su parte, ¿no? Para que esas diferencias no sean excluyentes. Sin embargo, algunas de estas diferencias pueden generar situaciones adversas que tienen un impacto en cada integrante. Es por ello que es importante que reflexionemos en torno a estas dificultades y ver cómo las superamos. Para esta semana, la primera actividad será planificar y escribir la primera versión de tu testimonio, relatando las situaciones adversas que enfrentas en tus grupos de amigos. Y en el segundo día, tu reto será revisar y escribir la versión final de tu testimonio. Actividad número 1. En esta actividad relatarás en forma escrita tu testimonio señalando cómo es tu grupo de amigos o amigas, lo que lo distinguen de los demás, lo que les une y cómo sus integrantes logran afrontar situaciones difíciles y respetar sus diferencias, ¿no? Recuerda que nosotros tenemos diversos grupos de amigos en la escuela, en el barrio, dentro de la familia, y por lo tanto vamos a realizar un testimonio, ¿no? sobre algún caso determinado. Para esta ocasión te invito a que revises el portal de Aprendo en Casa. Estamos ya en la semana 19, busca el área de recursos, el número 1, tienes el testimonio de Arturo Hernández, que es un ejemplo de cómo se hace un testimonio. Si deseas, puedes leer también un post en el Facebook que yo publiqué, que también es un testimonio, ¿no? Para que tengas ejemplos de cómo elaborarlo. Entonces, continuando con el análisis, una vez que ya has leído los PDFs que se te ha enviado, vamos a responder, ¿no?, a estas preguntas. Dice, ¿de qué trata este testimonio? ¿Qué momentos de su vida nos relata en él? ¿Tiene una secuencia cronológica? Acá pones el porqué, ¿ya? Si hay o no lo hay, pones también lo explicas. Está narrado en primera, segunda o tercera persona. Creo que esta parte ustedes ya la han hecho en primera y secundaria, ¿no? ¿Y qué características han encontrado en este testimonio que lo distingue de otro tipo de texto que conoces? ¿Por qué el testimonio nos permite abordar el tema planteado? Entonces, en base a las preguntas, en base a las lecturas, la 1, la 2 y la 3 es del texto, las 4, la 5 y la 6 es la comprensión que tú vas a hacer, ¿no? Esto lo vas a presentar el día de hoy, pero no es lo único. Vas a tener que hacer el borrador o la primera versión de tu testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Bueno, según el portal Aprendo en Casa, nos dice que es un relato que hace una persona acerca de una experiencia o de una situación que ha vivido o de lo que ha sido testigo. En este relato se puede incluir la secuencia de los hechos y las emociones sentidas. Se planifica la situación y el tema que se abordará. Se determina el contenido del testimonio. Se ordena los hechos que se van a relatar en 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. Por esta parte sombreada yo sé que es un texto narrativo. Por lo tanto, yo voy a contar en primera persona algún suceso, ¿no?, que para mí, o en este caso hablando de ustedes, ¿no?, puede ser una situación con referencia al tema.
Por lo tanto, dice, recuerda que escribirás un testimonio, texto narrativo, en torno, o sea, el tema, a cómo es tu grupo de amigos, qué los distingue, qué los une y cómo sus integrantes logran afrontar situaciones difíciles y respetar las diferencias. Te recomiendo que te sitúes en un solo suceso y en la cual eso lo puedas contar. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hagas tu testimonio, ten en cuenta siempre el propósito, el tema, el destinatario y la estructura. ¿Qué es el propósito? Bueno, ¿para qué estás escribiendo el testimonio? ¿No? ¿Qué vas a escribir ahí en el testimonio? El tema es sobre qué escribirás, ¿no? Esta es una estructura que debes, una planificación, perdón, para elaborarlo, ¿no? En el tema también puedes preguntarte, ¿no?, sobre cuál de tus grupos de amigos vas a escribir. Los amigos del colegio, los amigos del barrio, los amigos de la familia, quizás del grupo religioso. Hay diversos grupos de amigos que tú tienes. El destinatario, en este caso, tu texto está destinado para mi lectura, ¿no?, para que el docente lo pueda leer, y también un familiar al que tú escojas. Por lo tanto, tienes que utilizar un lenguaje formal o alturado. Tú fíjate, ¿no?, porque dice con qué lenguaje debo escribirle. Y en la estructura, sabemos bien que es un texto narrativo, por lo tanto, tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Ya recuerda que planificar un texto es importante porque nos da la coherencia al momento de escribirlo. Bueno, entonces, muchachos, en esta clase vas a presentar el borrador de tu testimonio escrito en primera persona, que obviamente tenga la estructura del inicio, nudo y desenlace, de acuerdo a un suceso que hayas afrontado como grupo, ¿no? En este caso, en el grupo de amigos que te relacionas, que puede ser de la escuela, del barrio o de algún otro círculo amical que tengas. ¿Listo? Entonces, todo esto lo vas a subir al grupo. Actividad número 2. En este día 2 vamos a revisar la primera versión de nuestro testimonio para hacer los ajustes necesarios para una presentación final. Debemos de hacerlo de acuerdo, vamos a elaborar una lista de cotejo. Tú la puedes copiar en tu cuaderno, la puedes hacer screen y luego imprimir, ve la comodidad que tú tengas. Pero aquí, por ejemplo, vas a poner sí o no con respecto a estos puntos. Por ejemplo, dice, comprueba si la organización de las ideas se relacionan con lo planificado. ¿Se relaciona? ¿Sí o no? Haces una X, ¿no? Luego dice, verifica si lograste plasmar el propósito que planteaste en la actividad anterior. ¿Se plasma el propósito? ¿Sí o no? En la tercera, examina si has mantenido el tema, cuidando de no presentar repeticiones. Tú tienes que analizar sí o no. Analiza si has utilizado de forma pertinente los diversos conectores para relacionar las ideas. Luego por aquí, por ejemplo, dice, revisa si has utilizado los recursos ortográficos de puntuación y los de tildación a fin de dar claridad, sentido al texto, ¿no? Tú vas a colocar sí o no. Una vez hecho esto, vas a comenzar a hacer la versión final de tu testimonio, que es la acomodación, ¿no?, del primer texto que mandaste. ¿Ya? Entonces, una vez que lo has revisado, lo has analizado, lo has ordenado, escribes la versión final, ¿no?, separado en párrafos, buena presentación, limpio, la ortografía revisada, la coherencia también. Y esto sería la conclusión, ¿no?, de esta semana. Recuerda que es un texto narrativo y en este caso estamos haciendo un testimonio. Ahora bien, una vez que has terminado tu texto, ya subes el texto, vas a acompañarlo con un audio. Escoge un familiar o una amistad de tu entorno y hazle la siguiente pregunta. ¿Qué efecto tuvo mi texto en ti? ¿Qué sensaciones te generó y por qué? Y todas esas respuestas las mandas también al grupo del WhatsApp, ¿no? Máximo un minuto, ¿no? Comienza siempre entrevistando el nombre de la persona y las respuestas. Y eso sería todo en esta semana. Muchas gracias.
Recuerda, estudiante, siempre trata de hacer y presentar tus actividades en los horarios establecidos. Revísalos antes de enviar su ortografía, su presentación, su nitidez. Esto va a permitir que nosotros, los docentes, podamos revisarlo y si hay que retroalimentarlo, lo vamos a hacer